Buenas noches. Hoy le vamos a hablar acerca de la revocación e ineficacia del testamento o sus disposiciones. En realidad los testamentos tienen una nulidad absoluta y relativa de las disposiciones testamentarias. Se puede mencionar que existe una nulidad en sentido estricto cuando todo el testamento o una de sus cláusulas carece de validez, por faltarle un requisito esencial o por inobservancia de una norma inderogable. Es nulo el testamento que no se hace por escrito o que siendo escrito carece de la solemnidad prescrita por la ley, es decir, debe estar escrito y registrado como tal. Posteriormente también podemos mencionar que el artículo 951 del Código Civil nos menciona: las disposiciones a título universal o particular hechas por quien al tiempo de su testamento no tenía o ignoraba tener hijos o descendientes, aún solamente concebidos, son revocables. Es decir, la persona pudo haber hecho un testamento, pero no sabía o no tenía ese conocimiento de que había tenido ya un hijo o que estaba gestando un hijo. Entonces, en ese caso, pudiera ser revocable por la existencia o supervivencia de un hijo, descubierta aquella o verificada esta después de la muerte del testador, salvo que el testador haya previsto en el mismo testamento o en otro posterior o anterior no revocado, ni siquiera tácitamente en el caso de existencia o supervivencia de hijos o descendientes. Si así lo estipula, entonces no pudiera ser revocado por esa causa. En cuanto a las sucesiones por representación, hay sucesiones que se dan por representación, pero esto solamente es en el caso de garantizar de que reciban los derechos que le corresponda a aquella persona que legalmente es a quien le pertenece este derecho. La definición que hacemos a sucesiones por representación es una ficción legal por la cual se supone vivo el representado a fin de que los llamados a representado reciban los derechos que correspondían como tal. La sustitución. En cuanto a la sustitución, tenemos un concepto que dice que es el llamamiento que hace el testador a un segundo heredero o a un segundo legatario para el caso de que el primero no tenga efecto. Es decir, se sustituye en este caso la persona a quien tiene el derecho a heredar. Hay una diferencia notoria entre la sustitución y la representación. La representación es una figura propia de la sucesión intestada y la sustitución es un instituto característico de la sucesión testada. En el derecho de representación existe una sola de la relación del causante al representante. En la sustitución existen dos delaciones, del causante al primer instituido y de este al sustituto. En cuanto a las renuncias a la herencia, podemos decir que hay dos términos. En el primer caso, pudiéramos citar que tiene 10 años contados a partir del momento de la apertura de la sucesión para renunciar a la herencia. Y en el segundo caso, podemos mencionar que la renuncia debe hacerla dentro de los 3 meses siguientes a la apertura de la sucesión, debiendo elegir si acepta pura y simple o beneficio de inventario. Esto es en el caso de renunciar a una herencia. ¿A qué se refiere cuando dice renuncia a la herencia? Es la cesación o pérdida de manera voluntaria de la cualidad de heredero. Es decir, que como heredero puedo expresar mi voluntad de renunciar a ello. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, hay ciertas condiciones. Que la herencia no haya sido aceptada antes por el renunciante y que el renunciante tenga la facultad de disponer de ello. Una característica primordial de esa renuncia pudiera ser que siempre tiene que ser expresa, no puede ser tácita. Muchísimas gracias por su atención.